En esta mañana vamos a tener un encuentro con la Escritura Sagrada, la palabra del Señor contenida también en el libro del profeta Isaías, el capítulo 54, los versos del 1 hasta el 3. Y en esta ocasión voy a estar leyendo de la traducción de la Biblia, Nueva Versión Internacional. Dice así la Escritura: Tú, mujer estéril, que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú, que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en canciones y grita con júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu tienda y despliega las cortinas de tu morada. No te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque a derecha y a izquierda te extenderás y tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. Palabra de Dios. Amada familia, que la gracia divina sea con ustedes en este día y en los años por venir. Yo quiero agradecer primeramente al pastor y al consistorio por la invitación a compartir el mensaje de la palabra en tan importante ocasión en la vida de la iglesia, y eso es lo primero, una expresión de gratitud. Pero quiero en segundo lugar hacer una confesión, y es algo que yo creo que nunca había dicho en público, y lo estoy diciendo aquí, y toda la gente que lo esté oyendo o viendo por la internet se van a enterar. A lo largo de mis casi 3 décadas de ministerio pastoral, los aniversarios congregacionales no son necesariamente mis festividades favoritas durante el año programático de la iglesia. Lo dije, lo solté, ya me lo saqué del sistema. Pero ¿saben? Y les voy a explicar por qué. Eso tiene una razón de ser, no es por puro capricho. Lo que pasa es que ya cuando uno tiene unos añitos y ha recorrido muchos lugares, ha visto muchas cosas, ¿no? Y en muchos lugares he visto la tendencia a convertir las celebraciones de aniversario en una especie de evento donde el pasado es idealizado, donde ese pasado es añorado con gran nostalgia y recordado como aquellos años dorados, aquellos tiempos gloriosos que ya no volverán. En algunas ocasiones hasta he observado una cierta obsesión con la elevación de los miembros fundadores, que a veces les dicen las columnas de la iglesia, a un estatus cuasi beatificado. Y voy a hacer la siguiente aclaración. Habiendo yo nacido, y si por aquí hay gente de la Tercera Iglesia en Aguadilla, saben lo que les voy a decir. Habiendo yo nacido en un lugar en un hogar
de fundadores de iglesia, yo no estoy hablando aquí, ni me refiero a los momentos en que se reconoce con gratitud el amor, el compromiso, la constancia y la dedicación de quienes han sido fieles a través de los años y nos han dado ejemplo. Eso es justo y tiene mérito y tiene espacio en la vida del colectivo. Así que para que estemos claros y claras, no es de eso de lo que estoy hablando. A lo que me refiero es a la práctica tóxica de elevar a ciertos individuos a un pedestal, pasando por alto que para que una iglesia sea poderosa y para que una iglesia sea efectiva en la misión de Dios, se requiere la participación y la aportación de todas y todos los miembros, tanto de quienes están desde el comienzo como quienes se han unido posteriormente a través de los años, sin que haya en la iglesia castas o niveles de prominencia. Y creo que estamos claros, ¿verdad? ¿Nos entendimos? Gracias a Dios que eso no pasa aquí. Amén. ¿Verdad? Gracias a Dios que eso no ha pasado aquí. Oiga, pero por si acaso alguien siente la tentación de quedarse durmiendo en esos laureles del pasado, como dice el refrán, o si acaso hay alguien o alguienes de esas hermanitas o hermanitos que se enojan con el liderato de la iglesia porque mira, mencionaron a fulana y fulano en el aniversario, a mí no me mencionaron, por si acaso, pues entonces yo quiero afirmar lo siguiente. Primero, mis amores, cuando celebramos un aniversario, oiga bien, no estamos alabando las cualidades, los logros ni los portentos humanos, sino que estamos proclamando la fidelidad de Dios a través de tantos años de testimonio, servicio y acompañamiento solidario en la comunidad de fe. Como dice la Escritura, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Eso es lo primero. Lo segundo, es importante recordar el pasado con gratitud. Claro que sí, es importante. Sobre todo para recibir aliento y para recibir inspiración que nos motive a comprometernos en el tiempo presente con el fin de catapultarnos hacia el tiempo futuro. Un querido amigo dice, y yo creo que tiene razón, que no se puede conducir, ¿verdad?, guiar un automóvil hacia adelante teniendo la mirada fija en el espejito que mira hacia atrás. ¿Usted ha intentado hacer eso? No lo haga. No se puede conducir un automóvil con los ojos puestos todo el tiempo en el espejo retrovisor. Hay que poner la mirada en el camino, y por ahí hay uno de lo más bonito, hay que poner esa mirada en el camino que tenemos por delante. Fíjense que la vida del pueblo de Dios, desde el comienzo de los tiempos, implica movimiento,
implica marcha, implica traslación, implica crecimiento, implica acción. Fíjese que al hablar de la experiencia del creyente, el Señor Jesús dijo que de su interior correrán, fíjese, correrán ríos de agua viva. Usted sabe que el agua estancada, ¿lo que le pasa? Se pudre y apesta. Pero el agua que fluye, oxigena y lleva vida. Fíjese también que luego de la ascensión del Señor, los primeros grupos de creyentes, a esos grupos no se les llamaba cristianos, no se les llamaba cristianas. ¿Usted sabe cómo se les llamaba? Se les identificaba como los del camino. Los del camino. ¿Y qué es lo que se hace en el camino? Uno no se sienta en el camino, ¿verdad? ¿Qué se hace en el camino? Caminar. Camínalo, dice el gran prócer puertorriqueño Gilbertito Santa Rosa. Camínalo. De manera que, amada familia, para la iglesia, la inercia y el estancamiento en el pasado no puede ser opción. El autor de la carta a los Hebreos concluye su exhortación diciendo que por tanto, y lo cito, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, hagamos que despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, del lastre, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿De qué manera? Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Aleluya. Dicho en forma coloquial, pa'lante siempre, para atrás ni para coger impulso. Así que con esas dos observaciones, hoy entonces echamos una mirada al documento bíblico que lleva el nombre de Isaías. Acercarnos a la literatura profética de Isaías es a la misma vez inspirador y también es desafiante. Sus 66 capítulos abarcan la obra de varios profetas en 3 periodos de la historia del antiguo pueblo de Dios. Los primeros 39 capítulos de esa obra corresponden al siglo VIII antes de Cristo. Corresponden al tiempo en que se le advirtió al pueblo el peligro que corría ante las superpotencias geopolíticas de su tiempo. Primero Asiria y más tarde Babilonia. Entonces, los capítulos 40 al 55 corresponden al siglo VI, ofreciendo palabras de amonestación y palabras de esperanza en medio del caos que la experiencia del exilio representaba para aquel pueblo. Y los capítulos 56 hasta el 66 reflejan los desafíos
y las frustraciones que el pueblo enfrentó durante la reconstrucción nacional, habiendo regresado del exilio en Babilonia. De modo que es un enorme espacio de tiempo, ¿no? Gran parte de la obra de Isaías, de este libro, está plasmada en discursos poéticos. Y como tal, usted sabe que el lenguaje poético tiene ciertas características, ¿no? Los discursos poéticos utilizan una multitud, y particularmente en Isaías eso se puede observar, utilizan una multitud de metáforas y de lenguaje simbólico para hablar de Dios y para hablar del pueblo de Israel. Y en esos versos que hoy consideramos, el profeta recurre a varias imágenes, entre las cuales se destacan la figura de una mujer estéril y la figura de una mujer desamparada o desolada, como dice la traducción tradicional. Lo que está inmerso en esta poesía de ese capítulo 54 no es otra cosa que el anuncio de un cambio radical para la vida del pueblo. El tiempo del sufrimiento en el exilio se anuncia que va a llegar a su final. La angustia de verse confinados a una tierra lejana y extraña será cosa del pasado. Y en esa metáfora se afirma que la mujer estéril y desamparada sorprendentemente tendrá más hijos que la mujer casada. En otras palabras, que aquel pueblo que se vio grandemente reducido y se vio grandemente decimado, será multiplicado. Aquel pueblo que se vio al borde del exterminio, vivirá una nueva realidad de crecimiento en su regreso a la tierra de donde fue arrebatado. Y ese es el anuncio que allí se comparte. Y como consecuencia de ese anuncio, entonces el pueblo que regresa recibe una doble invitación. Y en primer lugar, la invitación es una invitación al regocijo. Decía el primer verso, grita de alegría. Ya no es grita de espanto, ya no es grita de dolor, ya no es grita de lamento, es grita de alegría. Prorrumpe en canciones y grita con júbilo. Esa es la primera invitación. Pero en segundo lugar, el pueblo recibe una invitación a la ampliación de la casa para hacer lugar a la multitud de hijos que vendrán. Y ahí se le dice, ensancha. Ensancha el espacio de tu tienda y despliega las cortinas de tu morada. No te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Y es bien interesante y bien bonito que la imagen que ahora pinta el profeta
es la imagen de una gran tienda de campaña que se puede expandir sin límites. ¿Para qué? Para dar acogida hospitalaria, para dar protección a un mayor número de personas. En nuestro contexto, tantos siglos después y al otro lado del mundo, podemos adaptar esas mismas dos imágenes para reflexionar sobre la vida de la comunidad de fe, la vida de la iglesia, la vida del pueblo de Dios en el aquí y en el ahora. El mensaje profético de Isaías trasciende el tiempo y el espacio y hoy nos vuelve a lanzar una invitación al regocijo. Grita de alegría, prorrumpe en canciones y grita con júbilo. Así como unos meses atrás recordábamos las nuevas de gran gozo. Usted sabe lo que es eso, ¿verdad? Lo han oído mencionar por ahí. Hace unos meses recordábamos las nuevas de gran gozo que fueron anunciadas en el nacimiento de Jesucristo. Hoy, aquí, ahora, somos llamadas y llamados como gente de fe a reafirmar la alegría aún en medio de las circunstancias más adversas y dolorosas. El apóstol San Pablo se encontraba encarcelado en condiciones muy injustas y agobiantes cuando le escribió una carta a la iglesia en Filipos diciéndoles: alégrense, alégrense siempre en el Señor. Y otra vez les digo, alégrense. El llamado de la fe, amada iglesia, es un llamado a la alegría. Aunque cada día la multiplicación de malas noticias nos siga golpeando una y otra vez. En palabras de la pastora cubana jubilada, la doctora Ofelia Ortega, hemos de enfrentar y hemos de eliminar la cultura de la desesperanza, haciéndole frente con la alegría en el Señor. No es cualquier tipo de alegría, ¿sabe? Es la alegría en el Señor. Y esa frase a mí me encantó y yo se la ofrezco a ustedes hoy para que usted se la aprenda, la recuerde, la repita y la viva. Erradicar la cultura de la desesperanza con la alegría en el Señor. Y es importante saber y afirmar que esto que estamos diciendo no se trata de ignorar la gravedad de los acontecimientos actuales, ni tampoco se trata de recurrir a la negación, a eso que llaman en el otro idioma un bypass espiritual, sino que se trata, uno, de que el tiempo difícil tiene los días contados. El tiempo difícil llegará a su final. Y dos, que en medio de ese tiempo difícil, el Señor se solidariza y se hace presente en la vivencia de su pueblo. Y de igual manera, amada iglesia, el mensaje profético de Isaías para hoy nos lanza otra invitación, ¿verdad? La primera invitación es a la alegría, pero también nos lanza una invitación a la acogida.
una invitación a la hospitalidad, una invitación a hacer espacio en la casa. Ensancha, ensancha, ensancha el espacio de tu tienda y despliega las cortinas de tu morada. No te limites. Ese es el llamado de Dios. Pero en contraste, usted sabe lo que pasa. Ya me dio frío Entonces, por eso es que yo siempre ando con un gorrito, porque el aire acondicionado me da frío en el coco. En la cabellera, la cabellera. El llamado del Señor es a ensanchar el espacio de la morada. Pero en contraste, la cristiandad contemporánea, particularmente en sus expresiones evangélicas, y a veces yo digo evangelicoides, se ha caracterizado no por la acogida, sino por la inhospitalidad y la exclusión. Y se ha distinguido por limitar y por reducir cada vez más el espacio, dejando fuera a quienes el Señor quiere acoger y a quienes el Señor quiere abrazar bien fuerte en la gran casa del reino de Dios. La cultura de la exclusión en nuestros tiempos. Y saben, no estamos hablando de otro lado del mundo, estamos hablando del aquí y el ahora, el pan nuestro de cada día. La cultura de la exclusión ha tenido un avivamiento macabro y morboso, manifestado en el trato hostil y degradante que se le da a la gente inmigrante, en el trato que se le da a las minorías sexuales, en el trato que se le da a los grupos étnicos raciales, en el trato que se le da a las personas con necesidades especiales y con diversidad funcional, en el trato que se le da a las personas pobres y empobrecidas, vulnerables y vulneradas. Y mis amores, el Señor Jesús decía una frase que a mí siempre me hace temblar cada vez que la vuelvo a leer. Él decía, entre ustedes eso no debe ser así. Entre ustedes no será así. Porque mientras la mentalidad del mundo contemporáneo nos pide y nos aplaude que levantemos muros y paredes para excluir, la mentalidad del reino de Dios nos dice que ensanchemos, ensancha, agranda el espacio de la casa. Y a eso se dice amén, gloria a Dios y aleluya. Y todo eso, mis amores, nos lleva a plantear entonces una pregunta fundamental en la celebración de este aniversario eclesial. ¿Qué tipo de comunidad hemos de ser? Sencillita, ¿verdad? La pregunta no es muy complicada. ¿Qué tipo de comunidad hemos de ser? ¿Vamos a ser como la comunidad de esa cultura que nos rodea? ¿O vamos a ser diferentes? ¿Qué tipo de comunidad hemos de ser? Pues miren, uno de los documentos confesionales de nuestra denominación, dije confesional, ¿verdad? No, es constitucional.
nos ofrece una magnífica guía para responder a esa pregunta. Y habrá quienes les esté raro, pero a mí como predicador me encanta leer y citar el libro de orden de la Iglesia Presbiteriana. Y les voy a decir lo que dice allí, en el primer capítulo, el capítulo de los fundamentos de la Iglesia. Y eso nos ayuda a contestar la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué tipo de comunidad hemos de ser nosotras y nosotros aquí? Bueno, pues dice el documento lo siguiente, y lo cito: la Iglesia ha de ser una comunidad de fe. Una comunidad de fe encomendándose solo a Dios, aún a riesgo de perder su vida. Y eso significa que en ocasiones la iglesia tendrá que decirle al gobierno: tú estás mal, tú eres injusto y tienes que cambiar. Y saben que las seguidoras y seguidores de Jesús estamos haciendo eso desde el primer siglo. Y lo hicimos en Alemania en los años 30. Lo podemos hacer ahora otra vez. La iglesia ha de ser una comunidad de fe encomendándose solo a Dios, aún a riesgo de perder su vida. Eso es lo primero. Segundo, la iglesia ha de ser una comunidad de esperanza, regocijándose en el conocimiento seguro y certero de que Dios en Cristo está haciendo una nueva creación. Y esta nueva creación es un nuevo comienzo para la vida humana y para todas las cosas. La iglesia vive en el presente, sosteniéndose con la fuerza de esa nueva creación prometida. Eso es lo segundo. Wow, ¿verdad? ¿Quién decía que el libro de orden era aburrido? Número 3. La iglesia ha de ser una comunidad de amor. La iglesia ha de ser una comunidad de amor, donde el pecado es perdonado, donde la reconciliación se realiza y donde las paredes divisorias de hostilidad son derrumbadas. Comunidad de amor. Eso es lo que hace el amor. No es otra cosa, es eso. Eso era 3, ¿verdad? 4. La iglesia ha de ser una comunidad de testimonio, señalando más allá de sí misma a través de palabras y obras hacia las buenas noticias de la gracia transformadora de Dios en Jesucristo el Señor. Y ahí cierro la cita. Wow. Nuevamente, amada familia, amadas hermanas y hermanos, quienes están aquí y quienes se conectan alrededor del planeta, amada Iglesia Presbiteriana el Redentor, ¿qué tipo de comunidad hemos de ser? Al celebrar un año más como iglesia, el Señor, a través del mensaje profético, nos llama a ser una comunidad de fe, una comunidad de esperanza, una comunidad de amor y una comunidad de testimonio. Nos llama a ser una comunidad que en un mundo de lamentación y desesperanza viva en la alegría del Señor,
nos llama a ser una comunidad que en un mundo de odios, asperezas, prejuicios y exclusiones ensanche el espacio de la casa para acoger a las vidas que necesitan el amor, el abrazo y el refugio del Señor. Iglesia, soli Deo gloria. Aleluya. Amén. Oramos. Amado Señor, Dios de nuestras vidas, abre nuestros ojos, cantábamos hace un rato. Y ahora te decimos, no solo abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, abre nuestros corazones y abre nuestros brazos, así como los brazos de Cristo se abrieron en la cruz. En el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor, oramos. Amén, amén y amén. La gracia del Señor es con ustedes, cariños y bendiciones siempre.